Deberías de ser más creativo, me dijeron una ocasión cuando era niño. Recuerdo que prefería mucho jugar con mis juguetes que salir con otros niños. ¿Más creativo?, me pregunté. Carajo, si me he inventado las mejores batallas dentro de mi imaginación junto a Elmo y Snoopy. Bah, no vale la pena discutir. Acabo de soñar sobre aquellos días. He estado durmiendo hasta las 3 de la madrugada con mi cabeza a punto de estallar. Nada me convence, ni mis guiones, ni mis videos, ni mi música de mierda. Nada. Tal vez tenían razón y soy una oveja más del rebaño. Me voy a mi computadora y comienzo a escribir algo nuevo. Será algo genial, yo lo sé. Pero antes debo googlearlo. Debo googlear qué es creatividad. Vaya, suena bastante tonto. La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos que habitualmente producen soluciones originales, si eso es lo que entendí del concepto. La creatividad ha existido desde siempre, es una habilidad de nosotros, los seres humanos, por lo tanto vinculada a su propia naturaleza. Sin embargo, por mucho tiempo la creatividad como concepto fue un tema no abordado y por lo mismo poco estudiado. Es hasta años recientes donde surgen teóricos que se abocan a profundizar sobre el tema y se desarrollan trabajos y aportaciones alusivas a este concepto. Escuché en una ocasión que en las escuelas de cine formaban a cineastas que sabían usar los fierros, pero no a contar historias. Podemos ver tal ejemplo en el cine mexicano contemporáneo. La mayoría de las películas están llenas de clichés y prejuicios que forman una toxicidad en el público que las consume. Lamentablemente, a veces el público se acostumbra a la mediocridad. La escuela de cine es un recurso más, pues muchos cineastas exitosos ni siquiera asistieron a una. En la poca experiencia que he tenido al ver cortometrajes de escuelas de cine, me he dado cuenta que los cortometrajes se parecen mucho entre sí. Tal vez la razón es porque absorben demasiada teoría y sus trabajos prácticamente quedan como uniformados, sin explorar más allá en cuanto a estilos cinematográficos, narrativos o sonoros. Los cineastas de oficio no se quedan atrás, puesto que la mayoría de ellos filma películas para complacer a los críticos de cine, complacer a los festivales. Pero ¿cuándo serán sinceros con el público a la hora de rodar? Pero lo más importante, ¿cuándo serán libres para poder hacer lo que en verdad quieren contar? El cine es creatividad en todo su significado de la palabra, vaya, que hablar de la creatividad en el cine es un tema bastante ambiguo, pero dentro de su gran historia ha existido cineastas, soñadores, que han aportado su granito de arena para hacer un punto y aparte dentro de la materia. Vamos, que después de la trilogía original de Star Wars, nada ha sido lo mismo. ¿Cuántas películas hemos visto tratando de igualar aquella historia desde lo visual hasta lo sonoro? Hablando de escenas memorables y banda sonora reconocible en segundos. La primera cámara fotográfica se le atribuye a la invención de los hermanos franceses Charles y Vincent Chevalier, quienes fabricaron la cámara hecha de madera por Joseph Niepce en 1826. Niepce es considerado como el primer fotógrafo de la historia. Sin embargo, George Eastman fue quien revolucionó el mundo de la fotografía al introducir las cámaras de 35 milímetros en su emblemática empresa Kodak. Fue hasta 1895 cuando los hermanos Louis y Auguste Lumière realizaron la primera proyección pública de imágenes en movimiento. Los Lumière habían inventado lo que muchos han calificado como la fábrica de sueños, mientras que para otros solamente era una fábrica, sí, pero de hacer dinero. El 28 de diciembre de ese año se utiliza por primera vez la palabra cine o cinema, la cual se deriva de la palabra cinématographie, cuyo lugar de origen fue París, Francia. Pasaron unos años más cuando el mago Georges Méliès logró que la imagen en movimiento pasara de ser algo estático a una representación en movimiento,
lo convirtió en un arte, fantasía y un gran espectáculo. Al señor Méliès siempre le atrajo la pintura y el arte, aunque su padre prefería orientarlo al negocio familiar del calzado. Fue capaz de lograr su sueño cuando entendió la magnitud, alcance y trascendencia que podía tener con el cinematógrafo. Él pintaba y creaba sus escenografías y hasta dirigía el reparto. Georges Méliès fue quien abrió las puertas del sueño para millones de personas. Combinaba la magia de Houdini con la cinematografía creada por los hermanos Lumière. En 1902 filmó su película más sonada, El viaje a la luna, una maravillosa predicción en forma de parodia de la llegada del hombre a la luna, que acabó teniendo lugar 67 años después. Lamentablemente, en enero de 1938, falleció en la absoluta miseria. El premio Méliès se otorga anualmente a la mejor película francesa. ¿Ves? ¿Ves cómo todo empezó como una fantasía? Alguien lo imaginó, y entonces lo creó para que fuera de verdad. No fueron personas comunes, eran soñadores. Mientras Méliès estrenaba Viaje a la Luna, Edwin S. Porter creaba la primera historia cinematográfica a partir de material ya rodado. ¿Cómo es eso? Mira, te explico. Fue gracias a la magia del montaje. Porter fue quien estableció el principio básico del montaje usando material de dos distintas fuentes, como lo que conocemos como stock footage, algo así. Life of American Fireman se estrenó en 1903. Por un lado vemos imágenes de bomberos antes ya filmadas por otra persona para otros fines, y del otro lado vemos imágenes rodadas por el mismísimo Porter para su película. Y bueno, aquí les dejo algo para que lo vean. Si el juez, como estaba juez, como me dice, hombre, que está bien. Luego tenemos a David W. Griffith. Fue otro de los cineastas contemporáneos de aquel entonces. Comenzó como actor de compañías de teatro, cual Cantinflas, y empezó como escritor de pequeños guiones antes de entrar de lleno al cine. En esas primeras obras se apreciaba parte de estas innovaciones narrativas. El argumento repite el esquema de una familia burguesa amenazada por un peligro que acababa superándose para restablecer el orden. Hace uso ya con cierto criterio de recursos como el flashback. Utiliza iluminación con fines dramáticos y usa travelings, decorados naturales, entre otros. Mientras tanto, el cineasta Siga Bertov vivió un momento esplendoroso en una Unión Soviética recién salida de la revolución en 1919, junto a otros cineastas como Sergei Eisenstein, Budovkin y Kuleshov. Formó el grupo Kinoki, junto a su futura esposa. Ahí inició la teoría del cine ojo. Aquella defendía, por encima de cualquier cosa, la total objetividad en lo que se grababa. Desprecia el cine de ficción, así como un gran rechazo por el guión o la escenografía, y sí, los actores profesionales. La idea era buscar el cine en su estado más puro, sabiéndolo diferenciar del teatro y la literatura. La cámara capta mejor la realidad que el propio ojo humano. Bertov fue uno de los principales figuras que inspiró a mi viejo cascarrabias favorito, Jean-Luc Godard. Recuerdan que mencioné cineastas contemporáneos junto al ruso, pues entre ellos estaba Sergei Eisenstein, conocido como el padre del montaje, más conocido por su película El acorazado Potemkin. Aquí les dejo una escena icónica que es recordada por muchos e inclusive fue prestada para recrear otra mítica secuencia en Los Intocables del director Brian De Palma.
Vamos, que Sergei era un marxista convencido de sus ideales y sobre todo de que el arte podría ser útil para la revolución. Como un detalle de la escena anterior mostrada, destaca la escena de la escalinata con 170 planos en las que el pueblo es brutalmente agredido por las fuerzas zaristas y donde crea un tempo artificial que hace que la secuencia dure casi 6 minutos, toda una obra maestra. La genialidad artística de Eisenstein, su teoría del montaje y sus enseñanzas en el lenguaje cinematográfico no solo contribuyeron en su momento a la mayoría de curiosos en el cine, sino que siguen vigentes hoy en día con una referencia e influencia muy clara en los grandes directores. Como has visto, el cine es creatividad, va evolucionando constantemente como casi todo en esta vida, todo lo que está dispuesto a prosperar. Y es que, como te darás cuenta, el cine empezó por el ocio del hombre, además de irse por la plata. El entretenimiento siempre ha sido el ganador de muchas batallas. ¿Y por qué te cuento todo esto? Para que puedas apreciar más lo que miras cuando vas a aplastarte a la butaca de tu cine más cercano, abarrotado de palomitas rancias, refrescos de jarabe y esos nachos inundados de chile picado y queso derretido, más grasiento que la adorable papada de Curly Howard en Los Tres Chiflados. Venga, que lo que ya vayas a ver es asunto tuyo. No me voy a poner de purista aquí, ni mucho menos a querer despreciar cualquier película por el simple hecho de que me parezca una idiotez, pues como has visto, ha costado trabajo llegar hasta donde estamos, aunque bien, existen sus excepciones, pero ese es tema para otro día. Y es que verás, tengo casi 22 años y no he hecho mucho por el cine. Vamos, que Javier Dolan dirigió y escribió a sus 17 años I Killed My Mother. Aunque mi novia me dice, pero tú no eres Javier Dolan, hombre, tú eres Damián. Pues sí, tiene razón, pero es que yo quiero ser ese chico que también dijo, ¿por qué no soy Elvis Presley? Para que enseguida su madre respondiera, porque Dios guardó un lugar para John Lennon. Pero de pronto se me borra la sonrisita estúpida del rostro, porque sí, adivinaste, tampoco soy el putas de John Lennon. Pero la creatividad es tan grande como aquel dicho de cada cabeza es un mundo, que hay 1000 posibilidades para seguir aportando al cine, y aún tengo la esperanza de lograr algo así. Incluso con esto, simplemente podría inspirar a muchos, tal vez no lo haga yo. Puede que algún soquete por ahí me esté escuchando y se le prenda el foco. Eso sería genial. Lo disfrutaría desde el mismísimo infierno. Pero bueno, que Orson Welles tenía 25 años cuando coescribió, dirigió y actuó en la maravillosa Ciudadano Kane. Era un enamorado del cine como yo, y aquella pieza es considerada como una de las mejores películas de la historia. Aún tengo tiempo para exprimir al máximo mi capacidad, tal vez, si es que no termino en la cárcel, claro, porque aún así dudo que Orson Welles haya tenido que robarle dinero a su mejor amigo para financiar su primer proyecto. Vaya que he llegado a los límites. El punk rock no arruinó mi vida. Fue la obsesión incesante de crear algo nuevo para ser visto y disfrutado por otros, mi más grande fetiche. Ni los culos ni las mordazas de cuero. Mi fetiche favorito es ser un cuentista de lo audiovisual. Pero venga, que si salgo librado de esta, tendrá algo muy bueno que contar.